Bueno, seguimos acá en Cinefilia. Tenemos una nueva entrevista para hablar de uno de los estrenos de esta semana en las carteleras de Argentina, porque es una película que no está solamente en Buenos Aires, sino que también en algunas de las provincias del país. Y para hablar de Ruido, esa es la película de la que vamos a comentar ahora con su directora, Natalia Beristain, que está con nosotros. Le agradecemos su presencia acá por Zoom en Cinefilia. Javier Lucy te saluda. Buenas tardes, Natalia. Hola, A, a ver ahí si te tomo Ay, bien. hola, hola. Hola, ahora sí te Ahora sí. escucho. Bueno, Natalia, a ver, Ruido es una película de esas que tiene la urgencia, ¿no? Como bandera de alguna manera, pero que no deja de ser una ficción que cuenta un drama que se está viviendo. Le contamos a los oyentes, una mujer que busca a su hija desaparecida hace 9 meses y por una de esas cuestiones de la burocracia que también se ve desde el Estado, la convocan para reconocer un cuerpo y a partir de eso empieza una especie de viaje de descubrimiento del mal, podríamos decir, entre trata, muerte, contubernios policiales del poder y demás, y muchas otras mujeres en ese camino con las que el personaje protagónico se encuentra. ¿Cómo llegaste a Ruido? ¿Cómo llegaste a querer contar esta historia, Natalia? Eh, pues supongo que porque vivo en México, eh, porque es una realidad que ha atravesado el contexto social de este país hace ya varios años y que parece que no se está yendo a ningún lado y que no solamente no estamos encontrando una salida, sino que además cada vez las estadísticas crecen, la virulencia de la forma en la que las mujeres son asesinadas por ser mujeres o desaparecidas, los contextos y las formas en las que eso está sucediendo es cada vez más como inexplicable y siento que hay un impulso por ahí desde mi quehacer, que es el cine, de querer entender si es que se puede, eh, pero también de acompañar y desde nuestro quehacer, decirle a las madres buscadoras, a la gente que atraviesa estas historias en su realidad, no en la ficción, que no están solas, que por lo menos hay una parte de la sociedad que creemos que su trabajo, que su quehacer, que su lucha es no solo importantísima, sino esperanzadora en una época tan oscura, ¿no? ¿Y por qué decidir hacer una ficción con a veces la potencia que es el documental también, y que acá queda tan bien conjugado ambos, digo, porque hay momentos en que las voces de esas mujeres son voces reales contando las historias reales, eh, pero están ensambladas en el medio de una ficción? Pues mira, yo como directora, este es mi tercer largometraje y tengo varios trabajos en televisión también y yo me siento mucho más cómoda en el ámbito de la ficción. Creo en el poder absoluto de la ficción también como un conducto o un canal que en el caso de Ruido en particular me permitió tomar muchas historias, muchos horrores reales y bordarlos en la historia de Julia, eh, para no, para al hablar de muchas cosas, intentar hablar de este viaje en particular. Sentía que si tomaba un caso real como una historia, pues había muchas otras aristas que se me podían quedar fuera y que la ficción sí me permitía entrelazar, pero también en el momento de ir entendiendo eso, también entendí que si bien la ficción es el lugar donde yo me siento más a mis anchas dirigiendo, eh, esta peli para mí no hubiera tenido ninguna cabida si no hubieran estado también
esas voces, esas caras, esos rostros, contándonos su cotidianidad, su realidad, su dolor, pero también poniéndole una cara real, pues, a una víctima pues sí, porque los familiares de desaparecidos también son víctimas de la situación, ¿no? Y hay un lado en el que me parece importante verlas y escucharlas y nombrar sus historias o las historias de los suyos y las suyas. Eh, y finalmente fue la manera en la que a través de Ruido encontramos como, pues, cómo incorporarlas a esta narración, ¿no? ¿Cómo, hay una gran investigación detrás, se nota en la película? ¿Cómo se hace para poder, sabiendo todo eso, correrse, tratar de ser lo menos emocional posible cuando se está escribiendo el guión y cuando se está filmando, más allá de que después toda esa emoción quede patente en la película, ¿no? ¿Cómo uno se puede tratar de correr de eso? ¿Se puede correr uno de eso? Yo creo que no, pero, pero que está bien, porque si no, no sé desde qué otro lado podría abordar una temática así, ¿sabes? Porque hay no sé explicarte por qué, pero hay realmente un cariño y un gusto enorme también en poder acompañar este tipo de historias, pues. Y de, yo, como dice una de las frases en la peli, yo sí creo que un desaparecido, una desaparecida es una parte de nuestro cuerpo. En una sociedad como la mexicana, en donde hay 100.000 desaparecidos en cifra oficial, eh, pues yo no, eso me atraviesa a mí invariablemente. Y, y esta es la manera en la que encuentro como de sumar, de no dejar de nombrar. Y, y eso duele, sin duda. Y está bien que duela, porque eso creo que nos hace sensibilizarnos y reconocernos en el otro también. Eh, y también entender que lo hago desde el privilegio de no haber sido nunca atravesada aún y toco toda la madera del mundo por una historia así en mi realidad, ¿no? Pero el privilegio pues también está para aprovecharlo y explotarlo y pues eso es lo que intentamos hacer también, pues. Hay algo de eso, de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro, aunque no haya tocado de cerca, digo, y además con el cuidado y como vos decís, con el cariño, la amorosidad con la que contás esta historia, en la que no te regodeás y sabés dónde poner la cámara para que más allá de lo trágico y lo despiadado y lo cruel y lo crudo de estas historias y de los resultados, de las muertes, de los femicidios, de las violencias sobre los cuerpos de las mujeres, nosotros como espectadoras podemos emocionarnos sin tener que ver cosas que muchas veces se complican, ¿no? Y nos muestran cosas que quizás no tengamos que ver. Sí, pues eso fue un trabajo como muy pensado, pues, y intentamos ser muy cuidadosos, cuidadosas con lo que mostrábamos. Es decir, el contexto ahí está, eh, y es una peli dolorosa y tremendista incluso, pero no lo es más que la realidad que habitamos en este país o que cada país desde sus contextos pueden reconocer también desde sus latitudes, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, pues al final lo que nos interesa también, o lo que me interesaba era tender puentes, abrir preguntas, recordar que esto le puede suceder a cualquiera, en cualquier estrato socioeconómico, pues en este país ya no hay no hay una latitud en la que esto sea una realidad que no exista. Entonces también es recordarnos que esto existe y hay que nombrarlo y hay que verlo de frente, eh, pero que tampoco nos interesaba como seguir abonando a este como imaginario violentísimo que también ya está ahí, que uno lee en cualquier blog de noticias, en cualquier periódico, abres el Twitter y te aparecen cualquier cantidad de noticias, eso ya está allá afuera.
Y al final el impulso creo que primordial de la peli, aunque podría parecer una peli como de terror casi, el impulso primordial realmente es un impulso que parte del amor que yo entiendo que las familias de desaparecidos y desaparecidas vuelcan absolutamente en la búsqueda por los suyos y las suyas. Y ese es el impulso que siento que permea la peli, o espero que permee en la peli antes que el horror, ¿no? Y eso se nota para los que podemos ver y los que van a ver Ruido a partir de que esté en las carteleras de Buenos Aires. Hay algo que a nosotros nos pasa como sociedad también, ¿no? Con este término de desaparecido y con el grupo de mujeres, porque es una película de mujeres. En la que los hombres parecen estar como congelados o detenidos o sin saber cómo seguir, cómo continuar, qué pasos dar, y donde las mujeres de alguna manera se encuentran, se acompañan y siguen investigando. Y nosotros como sociedad tenemos mucho, muy cercanamente, aunque en otros términos, de violencias desde el Estado también y en plena dictadura militar, nos resuena claramente, ¿no? Sí, pues creo que como decíamos hace rato, al final quizá es una peli muy local en cuanto al contexto mexicano, pues, pero creo que sobre todo en Latinoamérica, pero también en muchos otros lugares del mundo, pues al final las omisiones del Estado, la negligencia del Estado, la corrupción, una sociedad civil paralizada por el dolor, por el miedo, por la necesidad de bajar un velo para poder convivir con una cotidianidad así, pues atraviesa muchos países en distintos contextos, ¿no? Y si no es desde el lado como doloroso y terrible, pues también está el otro lado que también me parece importante nombrar, que era un eje que nos importaba poner en Ruido, que es, para mí es una peli que también habla del poder de lo colectivo. Julia, el personaje protagónico, en busca de Ger, de su hija, va topándose con otras mujeres que están atravesadas por otros contextos, por otras violencias, por otras luchas, y va tejiendo redes y espejeando con ellas y encontrando fuerza también en esas otras mujeres. Entonces, esa es otra arista de la peli que me parece que también puede resonar en otras latitudes, ¿no? Que a lo mejor no son atravesadas por estos tipos de historias de desaparición, de feminicidios, de omisión del Estado, pero que sí, de cualquier manera, pues son atravesadas por una ola feminista joven, buscando, no buscando, tomando los espacios que antes eran como relegados, en fin, y siento que Ruido, pues, que también tiene esas conexiones, ¿no? Sí, claramente, claramente hay un pensar en colectivo también, más allá, cómo salir de lo íntimo y hacerlo público y hacerlo colectivo y tratar de que todo el mundo se involucre, aunque, y sobre todo si no tenés nada directamente que te involucre, bueno, por lo menos eso, lo de la empatía, ¿no? Y me parece que ahí en lo colectivo se vuelve también lo político fuertemente. Sí, por supuesto. Yo por lo menos creo que vivimos en una época en la que todo acto tendría que ser político. Hay un acto, quiero decir, desde mi quehacer como directora, pero también desde el suyo como comunicadores, desde cada quien desde lo suyo, pues, y lo político no necesariamente necesita ser algo público también. Creo que hay mucho en la manera en la que criamos a nuestros hijos, por ejemplo, ahí también hay actos políticos importantísimos. Entonces, pues sí, para mí la peli habla mucho de las preguntas que yo tengo ahorita como mexicana, como directora, como feminista, como madre. Eh, y en medio son atravesadas por algo que podría parecer como un statement político y estoy bien con eso, ¿no? Estaba pensando en que semejante película, semejante tema que se toca, por ahí necesita una especie de contención de lo familiar. Y en esta película participa tu familia, en esta película te rodeaste de tu familia de alguna manera también, quizás para acompañar este camino, ¿no? Sí, pues digo, para aclararlo,
la protagonista es mi madre, actriz de toda la vida. Yo vengo de una familia de actores aquí, de actores y actrices aquí en México. El padre de la película también es mi padre, el hermano de la película es mi hermano, todos actores. Pero Julieta también estamos, Gurrola y Arturo Beristain. así es, Julieta Gurrola y Arturo Beristain y Pedro de Tavira. Pero también está mi familia en lo profesional, pues este es mi tercer largometraje que filmo de la mano de Dariela Ludlow, la fotógrafa, del editor Miguel Schwertfinger, también argentino, de la casa productora Wu Films, que es la casa con la que he hecho mis 3 películas. Entonces, hay una cosa donde, sí, como dices, lo familiar nos reviste y nos permite también, creo, abordar esta temática desde el lado amoroso del que hablábamos hace rato, ¿no? Creo que difícilmente me podría haber metido en este tema de no saberme cobijada y acompañada por mi gente más cercana. La película tuvo presentación en San Sebastián, en una de las muestras paralelas de San Sebastián, tuvo un premio ahí. ¿Cómo pudiste acompañar la película? ¿Cómo fue el recibimiento? Sí, estuvimos por allá presentando la película. La verdad es que fue una experiencia que me llevaré para siempre en el corazón. Recibimos un premio, lo cual siempre uno agradece muchísimo y por supuesto que abre puertas para la película per se, pero realmente eh, estar en un lugar fuera del contexto mexicano y entender que la película conecta, que la gente reacciona desde sus contextos, desde sus nacionalidades, eh, y reacciona desde la rabia, pero también desde la empatía. Eso es lo que me parece de las cosas más importantes que sucedieron en San Sebastián, ¿no? Cuando terminó la función de estreno, un chico se paró gritando justicia, 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 y esto hizo que el teatro entero se levantara como replicando y aplaudiendo y haciendo un aplauso muy largo, muy caluroso, muy entrañable. ¿La película ya tuvo estreno en México? No, la No. película se estrenó primero que nada en Argentina. Ah, mira. Tenemos una coproducción ahí, la suerte de poder estrenar en salas. Y en México ahora vamos al Festival de Morelia, que será la presentación oficial de la película aquí en México, y después salas y Netflix finalmente para México y el mundo, pues. Perfecto. Me imagino que hay mucha ansiedad para ver cómo lo recibe también tu lugar, ¿no? Tus conciudadanos. ¿Qué pasa con eso? Sí, ya les contaré, pero sí, sí hay mucha ansiedad. Y esto de los colectivos que participaron activamente y que apoyaron y que contaron los miembros de esos colectivos, de esas organizaciones mexicanas para ayudar e incorporar historias en Ruido, ¿cómo se dio ese lazo? Eh, pues uno de los co-guionistas de la película, de Ruido, es Diego Enrique Osorno, que es un periodista, documentalista muy importante en México, muy reconocido, muy querido. Y Diego lleva muchos años trabajando con colectivas en este país. Este país tiene 32 estados o entidades federativas, 32 provincias, digamos, y cada provincia, cada estado tiene por lo menos un grupo de búsqueda, lo cual desgraciadamente no hizo difícil poder contactar a varios de ellas para contarles un poco sobre el proyecto y convocarles. Finalmente, Voz y Dignidad y Buscándote con Amor son las 2 colectivas que aparecen y estuvieron muy cercanas al proyecto, pero como decíamos hace rato, la investigación fue muy larga y entrevisté a muchas colectivas, a muchas madres, sobre todo, a muchos familiares. Eh, y ahora, bueno, lo que nos interesa es para mí Voz y Dignidad y Buscándote con Amor se vuelven la cara que la película puede mostrar, puede dar, pero son una representación de todas las colectivas de búsqueda de este país, ¿no?
Bien, bueno, nada, supongo que ver las repercusiones que hay entre los propios con un tema que, como vos decís, los involucra a todos cotidianamente y que cada vez se vuelve más complicado y con resultados más trágicos para una sociedad, debe ser el punto que ahora Ruido va a sobrellevar para ver en cuánto puede aportar. Digo, ¿crees en esta cuestión de que, como dijiste al principio, la ficción puede tener un lugar, puede tener un espacio, visibilizar, mostrar a los que no quieren ver? Sí, sin duda. Quiero decir, creo que difícilmente hubiera hecho una película así si no hubiera un lado mío que cree en ese poder de lo mediático, de lo cinematográfico a la par. Pero también es para mí, pues ya el logro más grande de esta peli es el trabajo directo con estas colectivas, con las que nombraba hace un momento, con Voz y Dignidad, con Buscándote con Amor. Justo ayer estuve con una de ellas, con una de las fundadoras de Voz y Dignidad, y recordábamos el rodaje hace poco más de un año. Y saber que fue una experiencia que ellas siguen riéndose al respecto, que fue un momento en el que por más doloroso que pudiera ser estar recordando y renombrando a los suyos, al final con eso conviven ellas todos los días. Y esto fue un poco la posibilidad de también sacarlas de su cotidianidad y de darles un momento de ligereza, aunque parecería lo contrario por lo que se filma, pero es, saberlas contentas, saberlas entusiasmadas con el estreno del próximo estreno de la peli aquí en México, eso para mí ya es significativo de que lo hicimos bien, independientemente de cómo se ha recibido la peli, ¿no? Y ese momento que contás, que la película también refleja de alguna manera ficcionalmente cuando están comiendo, cuando están bailando, ¿no? Darse un momento. La vida también es eso, poder respirar, sacar la cabeza un rato de ese lugar en el que uno está metido para poder tomar aire y poder seguir seguramente. Pues es que esa fue para mí la enseñanza más grande que me ha dejado este proyecto y que viene absolutamente de la mano de las buscadoras. Es decir, ellas, por supuesto que su quehacer primario es la búsqueda por los suyos y las suyas, la búsqueda de memoria, de justicia, de verdad. Eh, pero, pero lo que tienen muy claro es que aún dentro de ese dolor y de esa cotidianidad incomprensible para alguien que no la atraviese, eh, la risa, el baile, el gozo, el compartir, también es un acto de rebeldía y también es un acto esperanzador, que si nos quitan eso, entonces sí, ya nos quitaron todo. Y de su mano aprendí que eso es algo por lo que tenemos que luchar siempre, por la posibilidad de gozo y la posibilidad de espejear y compartir con el otro y la otra, ¿no? Nat- Aún a pesar del dolor, pues. Natalia, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia, muchas gracias por Ruido, que sea un gran comienzo del camino de la película y un buen estreno para México. Muchas gracias. Era Natalia Beristain hablando de Ruido y ahora continuamos con Cinefilia.